Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato que se titula El mensajero de la muerte. Este relato es extenso, se divide en 3 partes. Te dejo esta primera parte. Sin embargo, te recomiendo que visites los 3 capítulos, puesto que están bastante interesantes. Te aseguro que no te vas a decepcionar. Antes de continuar, permíteme darte una disculpa, ya que estuve inactivo aproximadamente durante un mes. Esto se debió a que desafortunadamente una persona sumamente allegada a mí falleció, entonces tuve que estar al pendiente de esta persona y tuve que estar haciendo otras cosas. Sin embargo, sentía la necesidad de pedirte estas disculpas de corazón de antemano, puesto que ustedes también son muy importantes para mí. Yo les agradezco que visiten este canal, que continúen, también que vean estos relatos. Ahora sí, no quiero tener más contexto, pero sin mayor preámbulo te dejo con esta primera entrega de El mensajero de la muerte. El mensajero de la muerte. Mariano era un porteño argentino que residía en la Ciudad de México, mismo quien llegó por una propuesta laboral, ya que Mariano era un guionista y escritor de teatro, cine, programas, revistas, mismo porteño quien aportaba unos tintes de drama, suspenso, terror, horror, realismo y paralelismos a diversas historias, desde novelas románticas, historias de ficción, de criminales, de miedo, historias crudas y de realismo puro. Sus historias tenían la facilidad de introducir al lector o al espectador en el trama y poder tocar esas sensibles fibras internas que les hiciera generar un sentimiento real a la persona que estaba escuchando, leyendo o viendo alguna de las historias que generaba Mariano. Era así que ese argentino tenía mucho trabajo por la buena calidad de su producto en ese medio. También comenzó a generar muchos ingresos para poder tener un estilo de vida muy bien acomodado. Mariano escribía un libro, el cual siempre había querido escribir, mismo libro que titularía El mensajero de la muerte. Y realmente no sería totalmente creación de él, pues su abuelo de nombre Juan le contaba esa historia en ocasiones antes de que Mariano durmiera, cuando le tocaba quedarse a cuidado en casa de los abuelos. Ese relato tan escalofriante que su abuelo le contaba, y mismo que su viejo le juraba por lo más sagrado que era real. Ese abuelo le contaba que antes él visitaba una pulpería, que sería lo equivalente a una cantina un tanto de mala muerte en México, al igual un tipo de bar puerteño de Buenos Aires, Argentina, que eran conocidas como glorietas, donde la gente, mayormente hombres, llegaban a beber distintos tipos de bebidas alcohólicas, que sería lo equivalente al estándar de una cantina mexicana. Su abuelo le contaba a Mariano que él antes era bastante amante de visitar ese tipo de lugares donde podía beber bebidas alcohólicas, donde podía jugar cartas y dominó con sus amigos, después de salir de una jornada de 10 horas de laburo intensas, y que en el transcurso de su vida le había tocado, al menos, ver en 3 ocasiones a un tipo sumamente enigmático,
mismo que era incluso un tanto incómodo de ver. Era bastante incómoda simplemente su presencia, pues era un tipo con traje a rayas, con un sombrero, y ese traje era de un color negro, por decirse así, pues ese traje se veía bastante desgastado por el tiempo, incluso un tanto gris en los hombros y en la espalda. Denotaba ser una tela muy usada y desgastada por la pelusa y textura del desgaste del tiempo. Ese tipo tenía un olor sumamente característico, pues olía a formol, olía a químicos, también a crisantemos. Era un aroma muy característico y similar el que despide una funeraria cuando se está velando a algún muerto. También, esa persona tan peculiar tenía un color sumamente pálido. Era bastante flaco. Ese ser era dientón. Tenía los dientes encimados y muy amarillos. Y en el bolso frontal de ese viejo saco tenía ese bolsillo lleno de tarjetas de un color hueso que aparentaba que en un tiempo fueron de color blancas, pero por el desgaste del tiempo cambió la pigmentación hasta tomar esa tonalidad color hueso. Ese extraño hombre también tenía unos ojos grandes, pero no era del tipo de ojos grandes bonitos, eran más bien saltones, con pocas pestañas y unas ojeras prominentes, con bolsas debajo de los ojos, como se dice coloquialmente. Tampoco era un pálido lindo, era un pálido que carcomía el color de la piel, y por alguna razón emitía una aura que incluso ni el más borracho bravucón quería enfrentarse a ese escuálido, jorobado y alto hombre, mismo quien cargaba una sombrilla de color negra, igualmente un tanto amarillenta por el desgaste del tiempo. El abuelo de Mariano le contó que la primera vez que le vio, ese viejo apenas era un joven en sus 20 y tantos años, y que se le acercó a un amigo que tomaba cerveza con él, mismo amigo que tenía una reputación de ser bastante guapo, pues tenía un cuerpo bastante atlético, medía 1,85, tenía fuertes brazos, una gran barba rubia, hermosos ojos de color negro, una ceja poblada rubia que hacía que las mujeres estuvieran detrás de él. Ese joven tenía amantes por todos lados, aparte de que ese apuesto hombre no discriminaba, pues podía estar con jóvenes de 20 años, como al igual con mujeres de 50 años, alguna mujer que le llenara el ojo ya mayor, pero su gusto eran mujeres de 40 años, pues ese joven decía que era cuando las mujeres estaban mejor, pero también era cuando las mujeres mayormente ya se encontraban casadas. Una noche, mientras bebían y ese joven galán alardeaba sobre la cantidad de mujeres que visitaban para tener momentos de pasión e intimidad, se acercó paso a paso ese hombre de traje negro y sombrero, ese extraño hombre del traje desgastado. Sacaba una tarjeta de su saco y se la daba a ese promiscuo joven. Al darle la tarjeta le sonrió con una mirada inquietante y esa sonrisa perversa e incómoda, y le mencionó: «Te he traído correspondencia. Toma el recado».
y es tu decisión hacerle caso o no. Ese atractivo joven tomó la tarjeta sin saber quién era ese señor de ojos saltones. Le vio con ese rostro tan desconcertante. Solo tomó la tarjeta. Así era, que ese señor solo salió del sitio usando su paraguas como bastón, pero dejando una peste de funeraria intensa en todo el sitio. Ese joven vio la tarjeta que en letras pequeñas decía: Aún a ti no te toca morir, pero con tus acciones de mujeriego, la muerte llegará pronto. Atentamente, el mensajero de la muerte. Ese joven leyó la tarjeta en voz fuerte y decía: seguro será algún esposo resentido. Tal vez sea solo un esposo que quiere buscar darme un poco de intimidación. Aparte, ese tipo que me dio la tarjeta, qué mal olía, qué peste dejó. Aún así, sin importar quién me mandó ese mensaje, no me asusta en lo más mínimo. Ese joven continuó intimando con múltiples mujeres, pero uno de los esposos engañados se enteró que su mujer le era infiel con ese tipo. Así que a los 5 días posteriores de haber recibido el mensaje, el esposo, con ánimo de tomar venganza, siguió a ese joven. Lo estuvo observando y siguiendo, hasta que ya en la noche, el esposo aprovechó el momento que el sitio donde le veía era solitario, era bastante oscuro. Entonces, ese esposo fúrico sacó su pistola y le disparó al promiscuo joven. Después de varios disparos, terminaba la vida del amigo de Juan. Para ese punto, todo parecía de lo más normal. Un tipo enojado por la infidelidad de su esposa había hecho justicia por su propia mano. El tiempo continuó transcurriendo y también Juan le narró a Mariano la segunda ocasión que le tocó ver al mensajero de la muerte. Y esa ocasión fue un mensaje hacia un compañero de su trabajo de nombre Luis, quien era un tipo bastante agresivo, pues era un hombre corpulento, con rasgos toscos. Tenía huellas de múltiples fracturas en su nariz. También tenía algunas cicatrices en el rostro, pues era de lo más normal ver a Luis con los ojos morados, los nudillos de los puños raspados, ya que a Luis, a la menor provocación, llevaba el diálogo a los golpes, puesto que ese obrero era bastante bueno para pelear, pero por alguna razón se podría decir que era algo que le gustaba y apasionaba. Incluso sus compañeros más allegados le preguntaban que por qué siempre estaba buscando problemas y pleitos en todos lados. Luis se escudaba y decía que él era tranquilo, pero que la gente era quien le buscaba los problemas, cosa totalmente alejada de la realidad. Ese obrero era de alguna manera bastante infeliz, pues ninguna mujer quería tener alguna relación sentimental. Tampoco tenía amigos. Sus familiares evitaban verle. Nunca era invitado a los convivios ni fiestas, pues por ese carácter tan violento y explosivo, era normal que nadie quisiera estar cerca de él. Un día, era un sábado a las 7 p.m. Todos los obreros salían por fin para disfrutar su día libre al día siguiente, un domingo. Salían de su trabajo
Para eso la luz del día comenzó a esconderse gradualmente. Todos se despedían entre bromas y comentarios relajados. Juan les mencionó a sus compañeros que haría un asado en su casa. Les invitó a comer y jugar dominó, a lo que todos aceptaron, pero como era normal, excluyó a Luis, pues les invitó cuando éste no estaba. Sin embargo, Luis estaba detrás de una gran puerta de aluminio. Ese obrero escuchó sobre el convivio y también escuchó que decía: «Solo, por favor, no le digan a Luis, ya ven que está loco». Ese obrero se llenó de furia. Salió de la empresa para golpear a Juan. Estaban todos ahí, a punto de partir. Luis se acercaba cada vez más, con una terrible mirada de rabia, ya dispuesto a golpear a Juan. Cuando todos veían a ese tipo, era el mismo tipo. Aquel olor a formol y crisantemos marchitos. Aquel tipo de traje desgastado. El mismo tipo se había presentado. Era el mismo que habían visto en la cantina con anterioridad. Estaba ahí, caminando, apoyándose sobre su paraguas. Juan recordaba sentir nuevamente lo inquietante que era la presencia de ese tipo. La vibra la hacía sentir densa en ese ambiente. Cuando Luis estaba a punto de encarar a Juan, escuchó a ese tipo extraño de fétido aroma, que le llamó por su nombre y le decía: «Luis, te traje un mensaje, es un recado, espero y lo sigas, pues aún no es tu momento de morir, pero por tus conductas, tú estás cambiando tu destino para morir mucho antes de lo programado». Así sacó una de esas viejas tarjetas de color hueso envejecidas por el tiempo. Se las dio a aquel bravucón. Luis leyó la tarjeta que decía: «De golpeadores y bravucones están llenos los panteones. Deja esa vida de violencia y podrás al fin ser feliz. O continúa y solo encontrarás tu muerte e infelicidad». Luis se comenzó a enojar más, pues creía que era una amenaza. Así que su furia se canalizó en ese delgado mensajero. En ese punto olvidó el enojo en contra de Juan por ese momento, cuando se encontraba a punto de golpear a aquel extraño e inquietante mensajero. Pero su cuerpo se paralizó totalmente. No podía mover ni un solo músculo y solo presionaba su puño con impotencia. Estaba ahí inmóvil. Luis tomó un color rojizo por el esfuerzo, ya que trataba con todas sus fuerzas mover su cuerpo. Todos los obreros veían cómo simplemente no podía moverse y también estaban impresionados en ver nuevamente a alguno de ellos, a ese mismo hombre de aspecto tétrico, nuevamente entregando otro mensaje, sonriendo, mientras veía que Luis parado enfrente de él no podía moverse. Así estuvo durante varios minutos. Aquel hombre tomó su paraguas y se alejó sonriendo, dejando su característico y pestilente aroma a funeraria vieja en el ambiente. Cuando Luis, por fin, pudo comenzar a moverse nuevamente, estaba sumamente exhausto por el esfuerzo que realizó cuando estaba inmóvil, por algo que no lograba comprender, no lograba saber qué había ocurrido. Sin embargo, ese día incluso olvidó el coraje que tenía hacia Juan
y simplemente se marchó muy pensativo y cansado. Así pasó el domingo, día libre de todos los obreros. Se presentaron el día lunes, pero ese día no se presentó Luis. Tampoco se presentó el martes, tampoco el miércoles, pero ese día recibieron la noticia que ese obrero había perdido la vida en una riña callejera, pues alguien le había encajado un cuchillo en el estómago. Pero como aparentemente no había personas que realmente se preocuparan realmente por su paradero, fue por eso que tardaron en identificarle. Para ese punto, se comenzó a formar la leyenda sobre el mensajero de la muerte, que era ese hombre de aspecto parco y fúnebre, con un rostro inquietante, un rostro que no podías verlo más de 4 segundos, puesto que había algo, generaba una incomodidad que hacía que lo dejaras de ver, pues en su olor, su aspecto, su presencia, se sentía la muerte rondando. Así Juan estaría por relatarle la tercera vez que vio al mensajero de la muerte. Juan le mencionó que existía un tercer relato, la tercera y afortunadamente última vez que había visto al mensajero de la muerte. Para ese entonces que lo vio, tenía 40 años. Aún era joven, pero no tan joven como la primera vez. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Espero que lo hayas disfrutado, pero sobre todo espero, y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien este relato. Aún no me despido, pues te invito a que sigas con la segunda parte. Durante todo este tiempo he tenido que realizar mucho contenido, no lo había subido, pero sí lo tengo, entonces te aseguro que traeré muchos más videos. Te espero para la segunda parte de El Mensajero de la Muerte. Y por mi parte, yo deseo que tengas una mórbida noche.